Exactamente las 9 de la mañana con 5 minutos en la región de Magallanes y Antártica chilena, 8:05 en Chile continental. En el resto del país, las 8 de la mañana con 5 minutos. Nosotros ya estamos en plena actividad con Franco Césped, transitando las calles de la región, aquí en Polar de Comunicaciones, Radio, TV, Facebook, Live, en fin. Estamos en las distintas plataformas, no solamente para estar en la región, no solamente para introducirnos en los hogares de Natales, de Tierra del Fuego, de Punta Arenas, sino también en muchos hogares de magallánicos que están enganchados, que no han roto el cordón umbilical con esta región de Magallanes. Hoy 6 de abril, día martes. Y tenemos en la línea, ya lo decíamos cuando conversábamos con la senadora Carolina Goich, que íbamos a tener al doctor Ramón Lobos, a quien tenemos en la línea, al querido Moncho, como médico, y lo vamos a desdoblar también, ¿no?, como parte de este Consejo Regional. Moncho, bienvenido, un gusto, muy buenos días. Buenos días, Vladimir, un gusto poder saludarte. Te hemos interrumpido en el trabajo diario, que también para ti comienza muy temprano, Ramón. Sí, es así. Y más mañana 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud. Nos pilla en un pie bastante complicado y complejo como país. En Magallanes estamos ahí en esa etapa intermedia que depende del trabajo que hagamos en el día a día para que tengamos buenos resultados y no nos pase como nos pasó entre la primera y segunda ola, en que nos confiamos de que estaba todo bien y que venía un periodo de descanso. El periodo de descanso será simplemente cuando termine esta pandemia. Por ahora es con los bototos puestos trabajar. Bueno, claro, no podemos descansar, no podemos bajar la guardia, nos llama la atención y bueno, y nos enciende las alarmas lo que ha ocurrido en Natales, que pasa de fase 3 a fase 2 por venir de fase 4 a fase 3, tomando en cuenta la gran cantidad de habitantes de esta ciudad de Punta Arenas, que aprovechando el magnífico fin de semana recién pasado, Semana Santa, se trasladó precisamente a estas ciudades, a Natales fundamentalmente, pero también a Tierra del Fuego, para cambiar de aire. Entonces, ojalá, ¿no?, de que se hayan tomado todas las providencias del caso y esto no tenga ningún tipo de consecuencias para nosotros en Punta Arenas. Exactamente, eso es lo que todos esperamos, Vladimiro. Lamentablemente, la información que vemos con el número de casos es la realidad que pasaba en Natales hace 2 semanas aproximadamente. Por lo tanto, cuando hablamos de gestión de riesgo, justamente nos referimos a eso. ¿Cuál es el riesgo que voy a asumir yo yendo a Natales? ¿Cómo lo puedo minimizar? ¿Cómo lo puedo disminuir? Y allí hay una serie de acciones que son estrictamente personales, familiares, del contexto en que vivo, ¿ya? No puedo pensar yo, no, Natales hay pocos casos, nos vamos a Natales y vivimos la vida loca. Simplemente significa que yo traslado mi quehacer cotidiano como familia en el autocuidado y en el cuidado familiar y lo traslado a otro lugar. Tengo que mantener las mismas condiciones, tengo que mantener el aislamiento, tengo que mantener el aseo frecuente de manos, el uso de mascarilla, cuando nos encontramos en grupos, ¿cierto?, con mayor razón, si ese grupo no es el grupo que normalmente nos estamos relacionando, ¿ya? Entonces, hace poco salió un estudio de cómo se comparaba los distintos tipos de movilización en Santiago respecto a la cantidad de CO2, y la medición de CO2 implica cuán contaminado está el aire y cuánto se puede contaminar si es que hay una persona que esté contagiada con COVID y cómo lo va a propagar en su entorno cercano. Y lamentablemente, fíjate que era el auto sin ventilación el que más altas cifras de concentración de CO2 llevaba a los pocos minutos de estarlo usando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a viajar un grupo de personas a Natales, el ir en nuestro auto con nuestras personas conocidas no necesariamente es un factor de protección. ¿Cuándo se protege? Cuando abrimos así tantito un par de ventanas y permitimos el recambio de aire, algo que en Magallanes nos cuesta mucho hacer. Tendemos a tener nuestros ambientes muy cerrados y ahora que viene la época invernal, justamente para no perder calor, tendemos a hacer eso. Entonces, es que los lugares donde estemos tenemos que favorecer que haya buena circulación de aire y se recambie frecuentemente. Entonces, por ejemplo, tú aludías a nuestra función de consejero regional. Nosotros tenemos una gran sala y lo que hemos decidido es que el máximo de reunión que vamos a tener en esa sala es 1 hora 45 y después vendrán 15 minutos en que se abren las ventanas y se ventila el lugar
antes de volver a sesionar. Creo que eso es importante y es como un ejemplo para la comunidad de cómo tenemos que ir haciendo las cosas cotidianamente. Ramón, quiero conocer tu mirada, no a nivel país, porque ya hemos escuchado, ¿no? Latamente, en muchísimas oportunidades, a los infectólogos, internistas, colegio médico, de lo que está ocurriendo a nivel país y que es realmente catastrófico, realmente lamentable lo que está ocurriendo en 3/4 de Chile. ¿Cómo se está manejando la pandemia aquí en la región de Magallanes? ¿Y cuál fue tu mirada, o cuál es tu mirada, respecto a que tengamos un toque de queda nosotros también, estando en estado 3, como todos los chilenos, que están confinados? Se adelantó el horario del toque de queda y esto provocó la reacción fundamentalmente, yo diría, de toda la comunidad, pero fundamentalmente de quienes estaban resucitando de entre sus cenizas, vale decir, los restaurantes, los dueños de café, etcétera, que ahora se ven prácticamente obligados a cerrar a las 8 de la noche. ¿Cómo se ha manejado en líneas generales la pandemia aquí en la región de Magallanes? ¿Estamos aprendiendo la lección? Tanto las autoridades sanitarias como la comunidad misma tiene más respeto por lo que significa el COVID-19. A ver, hemos aprendido a golpes, ¿ya? Y vamos un poco más adelantado que el resto del país, un poco, yo diría unos 2-3 meses respecto a lo que va a pasar en el resto del país, lo que sucede en Magallanes. Y lo que tú dices respecto a los lugares de entretención público, me parecía a mí, en lo estrictamente personal, que se estaba llevando de buena forma esto de mantener la distancia social y cómo adaptarlo, los recintos de alimentación o de entretención para los jóvenes y adultos de buena forma. Lo que se quiere evitar con el toque de queda es que justamente ocurran estas fiestas clandestinas. Pero cuando yo llego a la casa a las 10 de la noche, después de haberme juntado con mis amigos, de haber carreteado en forma sana, en modo COVID, lo más probable es que no tenga muchas ganas de seguir haciendo cosas, pero si yo me he tenido que guardar temprano, voy a empezar a inventar durante ese resto de noche en que mucha gente no sabe convivir consigo mismo dentro de sus ambientes hogareños y tiende a buscar la entretención fuera de casa. Y es allí donde se empiezan a crear estos carretes de fin de semana que no solamente se están dando en la ciudad, sino que también en el periurbano, ¿ya? Donde hay mucha menor circulación de gente, donde no hay tantos vecinos que te puedan reclamar por la bulla. Entonces, ¿qué es lo que hay que dar? Justamente las facilidades para que la gente tenga estos momentos de esparcimiento, de entretención, que significa poder juntarse con algunos amigos en forma segura y de esa forma bajar la tensión, ¿ya? Y favorece también los emprendimientos locales, el poder juntarse en un recinto que cumple con todas las normativas. No siempre cumplimos todas las normativas en casa, por lo tanto, lo hace incluso más peligroso juntarse en la casa de amigos, donde todos confiamos en el otro, ¿cierto? Y compartimos un trago, compartimos un cigarro y hacemos una serie de acciones que son reñidas con justamente este modo COVID. Entonces, en mi perspectiva, yo creo que es mucho mejor ir abriendo espacios comunitarios donde se pueda comer, donde se pueda socializar en forma segura y evitar estos carretes en casa que terminan siendo muy nocivos porque de repente no hay quien ponga freno y si alguien se quiere ir a las 3 de la mañana ebrio de una casa, hemos visto todos los problemas que se generan con gente que sale a correr por las calles, ¿cierto? Sabiendo que no le va a pasar nada hasta que no se encuentran con otro vehículo o se encuentran con un poste con lamentables consecuencias en el uso de los servicios de salud, que es lo que más necesitamos cuidar en estos momentos. Ramón Lobos es médico, pero es también consejero regional, y ahora en esta condición de consejero regional, Ramón, ¿tú estás presidente de la Comisión de Infraestructura? No, sigo por 4º año en presupuesto. En presupuesto. Pero yo sé que tienes una mirada, y cómo no vas a tener una mirada desde el Consejo Regional, porque cada uno tiene una mirada como simple caminante por las calles de esta ciudad, como vecina, como vecino de la ciudad. Ayer ocupó las páginas de los diarios locales el Festival Rock organizado por un candidato a concejal, Juan Pablo Martínez, en el viejo hospital regional. Para muchos puede parecer una imprudencia, lo fue, sin ninguna duda, una imprudencia. Fue llevado a tribunales, puede ser sancionado, puede tener costos políticos, todo eso puede ocurrir. Y a lo mejor debiera ocurrir como lección, porque esto no se puede permitir. Pero el tema de fondo es
¿qué pasa con el hospital regional? Esto que ocurrió el día domingo nos hace pensar de que no se puede continuar de esta manera. No sé cuántos años han pasado, Ramón, tú tienes que tener la fecha exacta en que fue entregado el hospital regional. 10 años. Una década. Han pasado 10 años. Sí. No hay un solo proyecto para el hospital regional de Punta Arenas, antiguo hospital regional, en el corazón de la ciudad. Han existido muchas ideas y se han quedado en ideas. ¿Qué se va a hacer con el hospital? ¿Cuándo van a poner manos a la obra? No puede seguir transcurriendo el tiempo. Eso ya quedó en el centro de la ciudad. Yo creo que hay muchas reparticiones públicas que hoy pagan cuantiosos arriendos. Yo no sé si concentrar la actividad pública, lo que se puede de la actividad pública en el hospital regional, hacer un gran centro cultural, tú que trabajas permanentemente con la ancianidad, hacer una gran casa de reposo con todo el confort necesario, habido y por haber, como merecen dignamente nuestros adultos mayores. En fin, ¿cuál es tu mirada como médico y como integrante del Consejo Regional con el viejo hospital regional? Y después te voy a hacer otra pregunta como militante del Partido Socialista. Bien, Vladimiro, esta pregunta que has hecho tiene varias respuestas. En primer lugar, como consejero regional no hemos tenido un proyecto el cual nosotros debamos pronunciarnos y decir si estamos a favor o estamos en contra para realizar o no. En estos 10 años no ha habido un proyecto en la mesa de discusión del Consejo, por lo tanto no me puedo pronunciar por una, si es que eventualmente después te pueda tener conflictos de interés al manifestar una opinión en anticipado. Dicho esto, ¿cierto? Al no haber, difícilmente puede financiarse algo que no llega, que no hay un proyecto. Ha habido muchas ideas lanzadas. Primera cosa, cuando lo peor de no hacer algo es no hacer nada, simplemente tener ideas. Y estos 10 años en que no ha habido un proyecto para desarrollar en ese espacio es lo peor que le puede haber pasado al gobierno regional y a esa infraestructura. El hospital de Natales y el hospital de Porvenir, ¿cierto?, van por el mismo camino y eso no puede ser así. O sea, alguien tiene que tomar el toro por las astas en el gobierno regional, especialmente la figura de la intendente por el momento o en unos meses más el gobernador, y decir qué es lo que se va a hacer. Segundo lugar, toda infraestructura que deja de usarse va perdiendo valor en lo comercial y en el uso que se le puede dar. Después de 10 años, la infraestructura del hospital clínico antiguo está muy, muy deteriorada. Hay áreas que no se pueden usar y hay que necesariamente demoler, ¿ya? Y eso también tiene un costo que debe ser incluido en el proyecto. Y hay otras áreas que se pueden reparar. Por lo tanto, hay que destruir, hay que reparar si es que se quiere utilizar. Y la otra alternativa que hay en vigencia, ¿cierto?, es enajenar y vender a un costo que es 1/3 de lo que inicialmente tenía esa propiedad. Por lo tanto, hay que tomar una decisión rápida. ¿Será la mejor? ¿Será la peor? No sé. Lo importante es que haya una toma de decisión al respecto. Ustedes no tomar tienen, decisiones a la larga está en problemas. Perdón, Ramón, ¿ustedes no tienen iniciativa como para plantearla esta en el Consejo Regional para decirle, señora intendenta, veamos cómo aceleramos el tranco, esto no puede continuar de esta manera? Lo hemos discutido con cada uno de los intendentes que ha pasado en estos últimos 8 años y ha habido muchas ideas. Ha quedado pendiente el que va a llegar este proyecto al Consejo Regional, se anuncia a los 4 vientos, pero en la mesa del Consejo no ha llegado en estos 8 años ninguna iniciativa en ese sentido. Por lo tanto, no nos podemos hacer cargo, más que seguir insistiendo de que efectivamente se haga algo, ¿ya? Nuestro rol es discutir y definir las alternativas, pero si no tienes alternativas, ¿qué vas a definir? Nuestro rol, entonces, ha sido siempre presionar a la primera autoridad que se tome razón y se tome el toro por las astas y se haga definitivamente un proyecto, cualquiera que sea. Lo importante, ¿cierto?, como lo decía antes, si no hacemos nada, si no se hace nada, el valor de esa propiedad va a ir disminuyendo y el costo para poder usarla va a superar los 30.000 millones de pesos, teniendo en claro que el presupuesto de la región oscila entre 55 y 60.000 millones de pesos. Por lo tanto, es una tremenda inversión, ¿ya? Por lo tanto, hay que hacerlo y pronto, no seguir esperando. Y al mismo tiempo, darle un uso alternativo a los hospitales, a los antiguos hospitales de Natales y Porvenir, si no, van a seguir por el mismo camino. Y eso sí que es lamentable. Ayer pasé caminando, Ramón, por calle República.
y me detuve frente a la sede del Partido Socialista. Yo era alcalde cuando la vi consumir por las llamas. Ha pasado mucho tiempo, muchos años, casi también una década. Y como el hospital regional, la casa de calle República, con tanta historia, ahí estuvo Allende, le habló a Chile Salvador Allende, la época de un glorioso Partido Socialista, de Guajardo, de Aniceto Bando, de Nelda Panicucci, de Carlos González, de Valterio Agüero, de Néstor Donoso Molina, de Crescencio Soto, grandes, ilustres socialistas, Rosa Amarante, María Amarante, en fin. ¿No ha sido capaz el Partido Socialista de levantar un proyecto para reconstruir su casa? Y ¿sabes qué? A mí me da vergüenza, Ramón, cuando veo que el Partido Socialista ha tenido sus acciones en la bolsa. Hablo del Comité Central del Partido Socialista, ¿no? La falta de respeto que ha habido por la historia del Partido Socialista en Magallanes, no sabiendo su historia. En esta región nació el Partido Socialista, en las primeras revueltas de Puerto Natales. ¿Cómo no destinar la cantidad suficiente de recursos para levantar la nueva sede del Partido Socialista en Punta Arenas, cuna del socialismo? La verdad es que yo creo que se deben estar dando vuelta en su tumba todos quienes hicieron el Partido Socialista en otros tiempos. ¿Cuál es tu mirada sobre el particular, Ramón, como militante del partido? Comparto tu pena, comparto el dolor. Creo que es una herida abierta en el espíritu socialista el tener ambas sedes, ¿cierto? Un terreno baldío, en Natales no tener ninguna sede y en Porvenir tampoco, ¿ya? Entonces, la única sede que tenemos es la de Ignacio Carrera de Pinto con Magallanes, que está en deplorables condiciones de salud habitacional, por así decirlo. Es lamentable, un poco refleja cómo estamos los partidos en Magallanes, ¿ya? Ambas sedes se hicieron con el tesón, el trabajo comunitario de un proyecto de mucha gente. Ahí hay mucho trabajo y hay mucho sudor de personas que soñaron un mejor mañana y lo plasmaron en una sede, en un lugar de reunión abierto a la comunidad. Eso era la Casa del Pueblo, el lugar donde todos podían ir porque todos habían trabajado para construirla. Entonces, es el fiel reflejo de cómo estamos como partidos políticos. No tenemos un proyecto común que nos una, no tenemos un lugar físico que nos reúna y que nos convoque a compartir y a hacer política, sino que tenemos reuniones que se van dando a espaldas de la comunidad. Necesitamos espacios abiertos en los partidos para la discusión política, para conversar, para reencontrarse. Y ese es el destino que tienen que tener todos los partidos. Y para eso se necesitan sedes. Y por lo tanto, tenemos que pelear con el nivel central que favorece tener no sedes, sino que lugares de encuentro, arrendarlos por día y frente a cada contingencia. Entonces, hay una mirada demasiado centralista y no hay nada más centralista en este país que los mismos partidos políticos que toman decisiones respecto a las candidaturas, a las distintas acciones que ocurren en las provincias y en las comunas desde Santiago, y la participación de los vecinos y vecinas en un comunal, en un regional o en un provincial termina siendo nada en contrapeso a este poder centralista. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y lo que tenemos que cambiar pronto. La única mirada que los partidos puedan crecer es teniendo estas miradas y esta independencia regional respecto al destino. Tenemos que tener una constitución de un partido que nos permita estas diferencias regionales. Si no las tenemos, difícilmente vamos a encantar a la gente. Nadie quiere ser parte de un rebaño, nadie quiere ser parte de una masa. Todos queremos hacer historia, y la única forma de hacer historia es dar espacio a cada uno de los militantes, y eso se llama una sede social, un proyecto comunitario, un proyecto región y un proyecto de desarrollo en el tiempo. Y eso, por el momento, ningún partido, tanto de gobierno, oposición, del lado que sea, lo tiene en estos momentos. Los partidos terminaron siendo clientes serviles de lo que se hace a nivel central, de las decisiones que se toman a nivel central, y no hay esta capacidad de hacer cosas localmente, de juntarse y desarrollar un proyecto común, ¿ya? Y eso se echa de menos. Yo creo que es la gran deuda que tenemos todos los partidos en la región, y el Partido Socialista, con esta capacidad de convocar a gente de todos los niveles socioculturales, tiene una mayor demanda en ese aspecto. La gente
busca espacios de participación, busca espacios donde ser escuchado, y los partidos políticos tienen que ser nuevamente eso. Si no volvemos a eso, vamos a perder, y la organización social nacional llevará por otros rumbos que no pasarán por los partidos políticos, y eso sería también lamentable. Nombré a varios viejos socialistas, ¿no? Y no me recordé, pero claro, él estuvo allá en la vieja casa de Avenida España, donde posteriormente se instaló la frutería García, don Juan Efraín Ojeda, el primer parlamentario obrero que terminó siendo agregado comercial en la ex Yugoslavia, abogado, un hombre brillante, Juan Efraín Ojeda. Luego ya en la Casa de República, Alfredo Hernández Barrientos del andamio al Parlamento. A ese socialismo, ¿no? Yo recordaba cuando hablaba de lo que significaba lo que tú acabas de decir. No era la sede del Partido Socialista, era la Casa del Pueblo, donde las puertas estaban abiertas para recibir las inquietudes ciudadanas. A veces, vengan de donde vengan. Se ponía atención, se escuchaba y se preparaban ahí a los nuevos cuadros socialistas que querían cumplir responsabilidades en el mundo social, político, cultural, artístico, deportivo, etcétera. Bueno, alguna vez hablaremos de la historia del Partido Socialista y de la Casa del Pueblo, Moncho. Un abrazo, siempre es un gusto, doctor Ramón Lobos. Me agrada verlo bien, cariños a la familia, y será hasta la próxima, Moncho. Gracias, Vladimiro. Siempre también es un placer conversar contigo porque aportas harto de la historia. Y la historia que nos enseña que hay formas de hacer las cosas más participativas, con más apertura. Y eso tenemos que propender nuevamente en nuestra región. Nuestra región es tierra de pioneros. Todos tenemos un espacio y un lugar donde poder hacer nuestra historia, pero contribuir a una historia común que es la historia de Magallanes. Y todos tenemos que hacer algo para dejarle algo a las futuras generaciones. Un abrazo, Moncho. Hasta la próxima. Igualmente. Ramón Lobos estuvo con nosotros, el doctor Lobos, que también es consejero regional, hablando sobre la salud, hablando sobre el viejo hospital y hablando sobre la sede, que también espera ser reconstruida, la sede del Partido Socialista en Calle República. 9:00 con 29 minutos. Es el momento, me dice Franco, me levanta las manos, ¿no? Como bandera cuadro. Tenemos que realizar nuestro recorrido por la Galería Comercial de Polar Comunicaciones. Ya vamos a estar con Daniel Oyarzo, el candidato a concejal de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Él ya viene después de este alto comercial.